Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Jorge Iván Rodríguez y el día de hoy realizaremos un programa en máquina de estados para controlar la puerta del simulador del garage. Lo que haremos será que al momento de presionar el botón de abrir, la puerta se va a abrir completamente hasta el interruptor LS1. Vamos a esperar 3 segundos y posteriormente la vamos a cerrar completamente. Para poder hacer esto, vamos a poner nuestra máquina de estados. Hay que recordar que la máquina de estados siempre va a iniciar en el primer estado cuando tengamos nuestro programa esta instrucción. Esta instrucción lo que nos hace es dar un pulso al momento de arrancar el PLC y va a activar nuestro estado número 0. Entonces, ese es importante mantenerlo activo, debido a que nuestra máquina de estado siempre va a comenzar en esta posición. Por eso es importante mantener activo ese bit, esa bobina auxiliar de nuestro PLC. Ahora, es importante darle las instrucciones que queremos nosotros que realicen nuestro control lógico programable, es decir, en cuanto yo arranque mi PLC literalmente en esta posición, yo no quiero hacer nada. Ahora, si nosotros vemos el problema, al momento de presionar el botón Open es cuando yo quiero realizar algún proceso. Por lo tanto, ponemos la transición Open. Eso significa que al momento de presionar Open, nuestro estado va a cambiar de esta a esta posición y en ese momento yo voy a hacer algo diferente. Por lo tanto, hay que decirle que queremos que haga nuestro sistema en el siguiente estado. Si vemos el problema, al momento de presionar Open, la puerta se va a abrir. Por lo tanto, aquí vamos a poner motor up, que es el que vemos aquí para que pueda abrir el garage. Ahora, esto se va a abrir hasta que el interruptor LS1 tenga un cambio. Podemos observar algo importante en nuestro garage. Observamos que cuando la puerta está cerrada, el LS2 y el LS1 están activos. ¿Qué significa? Que yo lo que estoy esperando, que al momento que se está abriendo la puerta, el LS1 se debe desactivar. ¿Por qué? Porque yo lo veo aquí activo. Entonces, yo voy a esperar a que LS1 se desactive. Ese lo vamos a poner como transición. Entonces, en este momento va a ser LS1 off. Estoy esperando a que se desactive. Llegando a esta posición, vamos a esperar 3 segundos. Por lo tanto, es necesario activar un temporizador. Hay que recordar que para Allen Bradley, los temporizadores se marcan como T4 2.0. Por lo tanto, ponemos T4 2.0 de 3 segundos. Ese va a ser nuestro temporizador. Hay que considerar que cuando yo estoy poniendo el T4 2.0, literalmente en mi simulador implica que sea la bobina del temporizador, es decir, este símbolo hay que tomarlo muy en cuenta porque en muchas ocasiones nos podemos equivocar al estar haciendo nuestros programas. ¿Qué más debemos hacer? Una vez que activamos el temporizador, vamos a esperar a que termine la cuenta. ¿Cuándo sabemos que termine la cuenta? Cuando T4 2.0 diagonal de N ha terminado de contar. Entonces vamos a verlo aquí también en nuestro simulador, y un T4 2.0 es una entrada al sistema. ¿Qué significa? Que es un contacto. Entonces va a estar representado como T4 2.0 diagonal de N. Esa es nuestra entrada del sistema. En ese momento observemos
que necesitamos cerrar la puerta completamente. Y hay que tener en cuenta que cuando la puerta ya se abrió, los dos botones se han desactivado. Por lo tanto, al pasar el tiempo, lo que yo debo de hacer es motor, down, comenzar a cerrar la puerta. Entonces ahora hay que recordar que esta puerta se empieza a cerrar, se empieza a cerrar, se empieza a cerrar, y este botón en ese momento está desactivado. Entonces yo lo que debo de hacer es esperar a que se active. Por lo tanto vamos a poner un LS2 así directamente. Ahora vamos a realizar nuestro programa en Logix Pro. En máquina de estados, bueno, ya le dijimos a nuestro sistema que se encuentra en la primera posición. Quito estas instrucciones para no confundirnos. Ya inició nuestra máquina de estados con la activación de la bobina auxiliar B3 2.0 diagonal 0. Ahora debemos hacer una transición. Esta transición debe ser al presionar el botón de Open. Vamos a cambiar del estado 0 al estado 1 y la transición es esta. Hay que recordar que para nosotros las transiciones debemos verlas en contacto abierto, que implica el estado anterior, en contacto abierto, que implica la transición, y también debemos de tener esto, que desactivamos el estado anterior y vamos a activar el estado siguiente. Eso es algo que debemos de tener en cuenta para este tipo de problemas. Por lo tanto, vamos a ponerlo como vimos en ese ejemplo, es un contacto abierto, y en paralelo van a estar el desenclave del estado anterior y el enclave del estado siguiente. Entonces, ¿quién es mi estado anterior? Este. Entonces lo ponemos en nuestro diagrama. El estado anterior es B3 2.0 diagonal 0. ¿Quién es la transición? La transición, recordando, va a ser el Open. Lo colocamos en nuestro diagrama de escalera. Y ahora vamos a ver que debemos desactivar el estado anterior y activar el estado siguiente. El estado anterior es el 0, el estado siguiente es el 1. Todo eso fue para nuestra primer transición. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el estado. Si vemos nosotros por aquí el equivalente de un estado, si se fijan, tenemos el estado actual que debe de ir aquí y el motor que debe de ir a la salida. Vámonos directamente al diagrama, ponemos el estado actual y la salida. Observando nuestro diagrama tenemos que el estado actual es B3 2.0 diagonal 1 y la salida es el motor. Vamos a ponerlo, el 0 diagonal, aquí me equivoqué en el anterior, este es 1. El estado actual es 1, nuestra salida es el O2.2 diagonal 2. Ahora mi sistema tiene que llegar al interruptor del límite 1. Bueno, llegar es un decir porque hay que recordar que la puerta está cerrada, es decir, se tiene que desactivar LS1. Esa es la transición. Este es el estado anterior, este es el estado actual. Vámonos a nuestro programa. Voy a copiar esta transición, la pego aquí. El estado actual es 1, desactivo el estado actual, activo el estado siguiente y recordando es mi transición. Pero esta transición dijimos que se necesita desactivar el interruptor porque en este momento está activo. Por eso lo pongo como contacto normalmente cerrado. Ahora vamos a activar este estado. El estado actual, bueno, copio este, lo pego aquí arriba
El estado actual es 2. La salida es un temporizador con 3 segundos. Quitamos nuestra salida es un temporizador T-on que va a contar 3 segundos, es decir, 30 décimas de segundo sería el equivalente. Para la siguiente transición, cuando termine de contar el tiempo, el estado anterior es y el estado actual es este. Vámonos a crear nuestra transición. Podemos copiar esta, pegarla aquí abajo. El estado anterior es B3 0 diagonal 2. El estado anterior es el 0 diagonal 2. Desactivamos el estado anterior, activamos el estado siguiente. Este debe ser abierto porque va a terminar de contar el tiempo. Y como esperamos que termine de contar tiempo, 42.0 diagonal de n. La salida es para B3 2.0 diagonal 3, el motor hacia abajo. Entonces copiamos un estado, lo pegamos aquí arriba. Quedamos que es el B3 2.0 diagonal 3, activando el motor hacia abajo. La transición final es importante porque cuando se active LS2, observamos que el estado anterior es el B3 2.0 diagonal 3 y nuestro diagrama nos conduce al B3 2.0 diagonal 0. Entonces el anterior es el 0 diagonal 3, el siguiente es el 0 diagonal 0. Vámonos a nuestro programa, copiamos la transición, la pegamos, el estado actual es 3, apagamos el 3 y encendemos el 0. La transición va a ser LS2. Ahora sí, abierto porque esperemos a que se active. Cuando termino esto, mi diagrama ha quedado completado. Lo único que queda es probar si nuestro sistema está funcionando correctamente. Vamos a revisarlo. Descargamos el programa, lo corremos, presionamos el botón de abrir, se abre nuestra puerta hasta que llega el interruptor del límite 3, se espera un tiempo, se cierra la puerta hasta que llega el S2 y podemos observar que nuestro programa ha quedado funcionando exitosamente. Observamos aquí el tiempo corriendo, cuando llega a las 30 décimas de segundo, se cierra y al momento que está cerrado la puerta, se termina. Bueno, pues mi única recomendación para todos es que hay que copiar las transiciones y los estados correctamente a nuestro programa manejándolo de esta manera, es decir, de una manera visual, va a ser más sencillo hacerlo. Les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta pronto.